Esta segunda parte de la clase lo que va a tratar de desarrollar es el régimen puntual de cannabis medicinal, el régimen de la ley 27.350. Una ley que, reiteramos, es una ley que salió por unanimidad y como consecuencia de un fuerte impulso de asociaciones y colectivos de usuarios y consumidores de cannabis que en principio estaban vinculados al uso medicinal, pero también un fuerte colectivo de cultivadores y pertenecientes a la cultura canábica que también pugnan por el uso lúdico de los mismos. Este régimen lo que vino a establecer es como un paraguas desde el punto de vista legal para estas familias que estaban usando cannabis y que tenían la esperanza de que un régimen legal les permitiera por lo menos continuar con cultivos personales, propios, domiciliarios, con los que actualmente y desde aquel entonces palían sus patologías y fundamentalmente la patología de sus familiares. Dos cuestiones centrales a tener en cuenta: el cannabis medicinal es favorecedor de un número importantísimo de patologías clínicas, pero también es un mejorador de lo que se conoce como la salud de los acompañantes. Quienes acompañan a los enfermos también ven una mejoría en su calidad de vida a partir del uso de cannabis. La ley 27.350 estableció un régimen de investigación médico-científico de cannabis y lo que habilitó es la posibilidad de que el Estado desarrolle o habilite el desarrollo de actividades de tipo científica. Primera cuestión a tener en cuenta: los convenios internacionales, si bien establecían un régimen de prohibición y una política, una orientación política de persecución de usuarios y consumidores, cierto es que establecían salvedades para la explotación y desarrollo de estas tres grandes vertientes de productos prohibidos para el desarrollo científico. Desde ese punto de vista, si se quiere, no es una ley que aporte nada nuevo. Se podía investigar sobre cannabis, se puede investigar hoy sobre cannabis, también se puede investigar sobre el uso de los derivados de la coca y de los derivados del opio. De hecho, hay fármacos derivados del opio y son precisamente fabricados como consecuencia del desarrollo de la actividad científica. Vale decir, el desarrollo científico y la investigación científica en torno a sustancias prohibidas o no prohibidas tienen una amplia habilitación. Desde ese punto de vista no es nada nuevo, pero sí, por el contrario, con respecto a las otras sustancias, constituye una puesta en valor de lo que es el uso terapéutico del cannabis. Si bien antes también podíamos investigar, hoy contamos con un marco legal que de algún modo valida la investigación científica relativa al cannabis. Como segunda cuestión, el aporte cultural de lo que es la cultura canábica. Empieza a ser por lo menos desplazada de un lugar de estigmatización, que es fundamentalmente la matriz en base a la cual luego está montado el ámbito de política criminal de persecución de usuarios y consumidores. Sin una base cultural de reprobación de conductas vinculadas al uso y consumo, no estaría fundada por lo menos la legitimidad de la acción política y la acción pública de persecución de usuarios y consumidores. Vale decir, la ley de cannabis medicinal por lo menos retira un ámbito de estigmatización y de criminalización y en algún sentido una demonización por parte del Estado del consumo de sustancias derivadas del cannabis. La ley 27.350 establece también un programa en base al cual los usuarios y consumidores, además de poder estar incursos en actividades de tipo científico y de investigación, tienen o gozan, por lo menos a partir del dictado de la ley, de un acceso gratuito. Esto es una cuestión innovadora desde el punto de vista de la medicina, porque no existen otras sustancias que tengan un acceso gratuito y restricto. Y en este sentido la ley asegura por lo menos la gratuidad del acceso al cannabis por parte de los usuarios que están habilitados. Ahora, la cuestión viene a estar dada por cuál es el marco de protección que la ley otorga a el ámbito de las patologías y el ámbito de los usuarios que resultan habilitados por esta ley. En este sentido la ley, complementariamente el decreto reglamentario, a lo que aluden es necesariamente a un tipo de fenomenología patológica, digamos, vinculada fundamentalmente a la epilepsia, y a la epilepsia que se denomina refractaria, vale decir, epilepsia que ha tenido resultados infructuosos como consecuencia de la medicina tradicional y que, dado este rechazo de este tipo de fármacos, el cannabis medicinal vendría a ser una forma de innovar desde el punto de vista de la terapéutica. Vale decir también, en esto es importante, que el cannabis usado por este tipo de usuarios y este tipo de pacientes también se vuelve refractario en la medida en que los cuerpos desarrollan cierta tolerancia al uso de ciertas cepas de cannabis. Esto es una cuestión más compleja, pero en sí mismo tener en cuenta que el grueso de los usuarios de cannabis no están vinculados necesariamente a la epilepsia, sino que están vinculados necesariamente al dolor. Es decir, las patologías vinculadas al dolor, y es decir, el uso del cannabis por
con un sentido de analgesia, viene a ser el universo más importante de usuarios de cannabis, y en este sentido la ley lo que hace es acotar el margen de las personas o los sujetos protegidos de un modo bastante simplificador en algún sentido, es decir, desprecia por lo menos el abordaje terapéutico del cannabis por parte de un número de usuarios importantísimos vinculados al dolor y a la tercera edad. Este universo de pacientes y usuarios, por lo menos la ley no los tiene o no los pone en valor en referencia a quién es el sujeto principalmente protegido por esta ley. La ley 27350 establece un marco de abordaje, un esquema de abordaje fundamentalmente multiagencial, es decir, lo que tiene en cuenta es distintas agencias del Estado que van a participar de algún modo en el desarrollo de la investigación científica y en el uso finalmente de cannabis por parte de este universo de pacientes. La primera de las agencias tenidas en cuenta por la ley es la que se denomina la ANLAB, que es la Asociación Nacional de Laboratorios Públicos. Buena parte de las provincias, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con laboratorios públicos de producción de fármacos. Esta asociación, por lo menos este circuito de laboratorios públicos, están incluidos dentro de la ley para participar del desarrollo y su aplicación. Otra de las agencias que participa también de este marco regulatorio es el CONICET, una agencia con un fuerte respaldo desde el punto de vista del prestigio científico, que también propende a su abordaje, o por lo menos la inclusión de sus científicos y de sus expertos, en el desarrollo del cannabis desde el punto de vista del uso terapéutico. Esto implica que el CONICET pueda catalogar, producir información, pueda reunirla, coleccionarla y de algún modo permitir lo que es finalmente el desarrollo científico. Sin embargo, buena parte del desarrollo científico de los usos terapéuticos del cannabis lo han hecho los propios pacientes, es decir, los propios colectivos de usuarios que han promovido el dictado de esta ley son los portadores necesariamente de buena parte de la información clínica con la cual hoy se cuenta para el uso terapéutico del cannabis. Otra de las agencias que también participa de este marco regulatorio es el INTA. Posiblemente por su injerencia, digamos, en el marco del desarrollo científico desde el punto de vista agropecuario, la ley ha querido tenerla como un anclaje fundamental en el desarrollo por lo menos de la aplicación en el tiempo de esta ley. Sin embargo, el INTA no ha contado hoy por hoy con un marco regulatorio interno que le permita desarrollar normativa interna y la producción de proyectos que estén vinculados al uso terapéutico del cannabis. La reglamentación de la ley también incluye dos organismos más. Uno es el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y el SENASA. Sin embargo, hay un punto más problemático de las agencias que participan en este marco regulatorio, que es el Ministerio de Seguridad. Es decir, la ley de ningún modo abandona el abordaje político criminal del uso del cannabis, vale decir, le otorga un rango sanitario en algún punto, pero en ningún momento desplaza la necesidad de que el Ministerio de Seguridad habilite, en este caso la ley lo prevé como habilitando predios donde se puedan cultivar y por lo menos los laboratorios donde se vayan a desarrollar productos a base de cannabis. El universo de las agencias públicas que participan de este marco regulatorio se completa con el Consejo Consultivo Honorario, un consejo que es integrado por distintos integrantes que son representativos de distintos sectores y dimensiones que hacen a la problemática del cannabis medicinal. Por el momento, el cannabis medicinal, este régimen legal, digamos, del cannabis medicinal se encuentra en algún punto estancado, es decir, no ha contado con un desarrollo y por lo menos el marco regulatorio que está establecido no ha tenido una puesta en vigencia como el que se esperaba. En resumidas cuentas, la ley establece un régimen de cannabis para uso terapéutico, la posibilidad de desarrollo científico del cannabis con uso terapéutico, la posibilidad de importar productos a base de cannabis por parte de usuarios que estén registrados, pero tiene estas dos limitaciones: las patologías a las que se reduce y la prescripción médica que se requiere para su aplicación y para eventualmente su importación. Hay que recordar la importación de productos a base de cannabis está necesariamente autorizada, debe estar necesariamente autorizada por la ANMAT, que es el organismo público que libera por lo menos la operación de comercio exterior en función de la cual se obtienen los productos derivados de cannabis. Pero cierto es que productos derivados de cannabis son diversos, vamos a abordarlos, vamos a mencionar por lo menos algunos, pero hay dos grandes grupos, digamos, los productos a base de cannabis que están hechos como extractos naturales, el más conocido y más popularmente conocido es el Charlotte Web, pero lo cierto es que están hechos con una sola cepa, fundamentalmente con un componente que es el CBD, pero el resto de las cepas, o por lo menos el resto de las combinaciones de cannabinoides, solo se obtienen de determinados tipos de cepas y de cultivos que en esto, digamos, los usuarios, consumidores y cultivadores tienen una larga experiencia y sobre todo la vinculación que tienen con la patología que los aqueja.
La reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional y consecuentemente las resoluciones internas del Ministerio de Salud también estuvieron ajustadas por lo menos a estos estándares. La reducción por lo menos del universo poblacional que tiene acceso a eso, al cannabis medicinal, esto es el universo de pacientes vinculados a la epilepsia refractaria, y que tengan un abordaje clínico precedente con un catedrático y un médico que lo esté autorizando. Este marco obviamente solamente contiene una minoría de los usuarios y consumidores. Sin embargo, este es el marco que establece la ley. El artículo 8 de la ley establece un registro nacional tendiente, por lo menos, y esta era la expectativa que tenían los colectivos de usuarios que promovieron la ley, un registro que pudiera por lo menos tomar nota o ser protegidos, tener un aval estatal de cultivadores. Este artículo 8 no tuvo, digamos, demasiada expansión, no tuvo de hecho una reglamentación exhaustiva que hubiera permitido que estas familias que promovieron el dictado de la ley pudieran tener finalmente su cobertura legal, y esto lo que favoreció fue un sinnúmero de iniciativas judiciales, digamos, de usuarios y consumidores que, al verse frustrados a partir de una ley que en definitiva no cubría sus expectativas, necesitaron del amparo judicial que favoreciera que el Estado dictara políticas públicas que en algún modo contuvieran su situación. Este último aspecto relativo al autocultivo, es decir, las personas que cultivan para sí sus propios cultivos de cannabis y que esos derivados son cuentan por lo menos con la experticia del cultivador vinculado a que esa cepa sea adecuada a la patología del usuario, tiene fundamentalmente un primer problema. La producción de cannabis por parte del Estado demora años, y por lo menos la estandarización de productos a base de cannabis por parte de los laboratorios o por parte del Estado a través de agencias tercerizadas demora años en su verificación, la puesta en valor de sus propiedades, etc. Esto pareciera ser no compatible, por lo menos, con niveles de urgencia que tienen hoy los usuarios y consumidores, y que ya cuentan con información en función de la cual abrevian esos plazos. Por eso mismo, la cuestión del autocultivo tiene una imperiosa vigencia, en razón de que esos usuarios, por lo menos esa población, no está en condiciones de esperar un tratamiento a largo plazo por parte del Estado de cultivo de cannabis y estandarización de sus productos. Sin embargo, la protección legal que merece el autocultivo y las conductas que son vinculadas al cultivo para uso personal están fuertemente amparadas por otros dispositivos que entendemos. La asociación ha publicado numerosos trabajos vinculados a este tema, pero en que el autocultivo no necesariamente debe apoyarse en la ley de cannabis medicinal, que entendemos, y por lo que hemos reseñado, es por cierto corta, digamos, sino que tiene otros dispositivos de orden supralegal de tipo internacional, es decir, de convenciones internacionales de derechos humanos que amparan el autocultivo como práctica y como ejercicio de la soberanía personal y el uso de facultades que son propias de la autonomía individual, y que desde los fallos de la Corte que han sido mencionados hasta la vigencia hoy mismo de esos tratados internacionales de derechos humanos permiten tener por válida las conductas dedicadas al autocultivo. Existen tres grandes órdenes, digamos, de derechos humanos que son inclusivos, por lo menos, de un marco legal de protección del autocultivo. En primer lugar, las normas que refieren, los tratados internacionales que se refieren a la protección de la autonomía individual, es decir, el ejercicio de acciones privadas que de ningún modo ofenden a terceros ni al orden público, y que están dentro de las posibilidades que cada ser humano tiene de definir su propio plan de vida, tal cual lo dice Basterrica. Pero existen otros dos órdenes que son igualmente importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con toda la normativa internacional y protección de derechos humanos relativas a las personas con discapacidad. Y esto significa la posibilidad de que haya personas y sujetos que usan terapias canábicas para eliminar barreras de socialización y de acceso a otros derechos, como puede ser el acceso al trabajo y el acceso a una calidad de vida. Y un tercer orden en este raconto que hacemos, que tiene que ver con la salud mental. Buena parte del uso de cannabis con fines terapéuticos necesariamente es garantizador, en algún sentido, de un marco de salud mental que la propia ley de salud mental lo protege, pero también la normativa internacional de derechos humanos preserva. Desde el punto de vista de la vigencia de la ley 27350, estableció por lo menos un esquema de aplicación y de vigencia en el que las provincias podían adherir a este régimen nacional. Este dispositivo de adhesión ha creado algunas confusiones. Hay provincias que han adherido y han dictado un régimen propio. Hay provincias que
Sin embargo, han tenido un régimen por lo menos de tolerancia de importación. Ha sucedido con numerosas obras sociales provinciales que han posibilitado la importación de productos y el reconocimiento de las obras sociales por parte de esas obras sociales hacia los usuarios, que han sido precedentes a la 27350. Y del mismo modo, con posterioridad a la 27350, también hubo provincias que comenzaron a, de algún modo, facilitar, digamos, el acceso a productos a base de cannabis. Sin embargo, no tiene ley de adhesión, como es el caso de La Pampa, que es particularmente la provincia que me incumbe, pero existen otras provincias que tienen una situación muy similar. También han existido iniciativas provinciales que han contado con el aval del Estado Nacional, como es el caso de Jujuy, como es el caso de San Juan, que han contado con explotación y desarrollo de cultivos estatales, con la habilitación del Estado Nacional, pero que sus productos, o por lo menos la producción, no está destinada al abastecimiento de la población local, sino a la producción con vistas a la exportación de productos derivados de los cultivos provinciales. Esta situación, como se advierte, es por lo menos dispar. En este sentido, lo que es importante destacar es que lo que hace la ley nacional es establecer un marco regulatorio general, lo que en términos de derecho ambiental se conoce como presupuestos mínimos, pero nada impide que las provincias profundicen este marco regulatorio, siempre atendiendo a que lo que estamos en protección es de derechos humanos, autonomía individual, el derecho a la rehabilitación y el acceso, digamos, la eliminación de barreras en términos de personas con discapacidad, y por otro lado, el abordaje de lo que son las problemáticas de salud mental. La 27350 finalmente es una ley corta, pero que ofrece un montón de dimensiones que entiendo resultan importantes de esclarecer. Pero volviendo a la cuestión del autocultivo, es importante establecer por qué es una conducta preferible, sin perjuicio de que existan otras opciones de acceso al cannabis, pero que el autocultivo representa una opción frente a los productos derivados de la farmacopea. Preferible es el autocultivo a esas otras opciones. En primer lugar, lo que destacamos referido al autocultivo es la alta burocratización que implica el acceso al cannabis de productos derivados de cannabis importados de países vecinos o puntualmente de los Estados Unidos. Esto implica que el usuario de cannabis debe contar con un profesional médico que avale el uso de la terapia canábica, que además esté dispuesto a hacerse responsable del uso de esa terapia, y que además es una operación de comercio exterior que implica una erogación de dólares porque son productos importados, pero que además tienen una continuidad dificultosa, vale decir, un usuario de cannabis estaría dependiendo de una operación de comercio exterior que puede demandar un tiempo que no es ajustable a la patología que padece. Por otro lado, aun cuando el acceso fuera relativamente accesible o fácil, lo que es dificultoso es tener la continuidad y además tener continuidad de rotación, es decir, los productos a base de cannabis cuando se importan tienen una sola cepa en función de la cual están producidos. Y de otro modo, el autocultivo lo que ofrece como ventaja, esto es lo que se está intentando reseñar, es que el autocultivo permite cultivar distintas cepas, poder rotar y poder impedir que el desarrollo, por lo menos que los cuerpos que están involucrados en una terapia canábica desarrollen tolerancia a esa cepa. Como segundo fundamento del autocultivo, vale decir, y conviene recordar, que los aceites de cannabis están hechos, según los productos farmacológicos, en base a una sola cepa. La rotación de cultivo es lo que permite también rotar las distintas cepas y también el acceso a distintos productos de tipo canábico que pueden ir modulando y adaptándose mejor a la patología. Como tercera cuestión, recordar que fundamentalmente los productos derivados de la farmacopea a base de cannabis tienen un muy bajo nivel de THC, es decir, tienen un alto componente de CBD, teniendo en cuenta que son numerosos los cannabinoides que participan de un producto derivado de cannabis. Conviene tener en cuenta que la modulación de estos, lo que se conoce como efecto séquito, resulta más que importante a la hora de evaluar la pertinencia y la efectividad del tratamiento canábico. De modo tal que la importación de un producto a base de cannabis solo nos va a garantizar un tipo de cepa y con un tipo de modulación, y en consecuencia la patología se va a ver seriamente restringida frente a la opción del autocultivo de cepas que tienen un alto componente de otros cannabinoides que podrían asegurar con quizá mejor eficacia la terapéutica canábica. También es importante tener en cuenta que el autocultivo nos permite reivindicar en algún punto el uso de las autonomías individuales, es decir, el uso del espacio privado como un espacio ya no de intimidad, sino un uso privado que el Estado debiera asegurar y garantizar,
que no ofende a terceros, digamos, no ofende al orden público, no es violatorio de derechos de terceras personas, y que en algún sentido nos permiten participar de la terapéutica. Esto es una cuestión novedosa e innovadora en el marco de la medicina, donde es una de las pocas áreas donde el paciente se ve involucrado en su propio tratamiento.